En nuestra última sesión nos enfocaremos en la perspectiva confesional. Así que vamos a estudiar el capítulo 23 de la Segunda Confesión de Fe Bautista de Londres de 1689 para ver cómo nuestros padres reformadores sistematizaron esta doctrina de una forma profundamente sabia y pastoral. ¿Para qué? Para poder guardar y aplicar en la vida diaria. Y antes de leer estos párrafos, quiero que recordemos una regla de oro que hemos mencionado cuando hemos explicado una y otra vez cada capítulo de la Confesión de Londres. Y es que nuestra confesión, y eso es lo que creemos, es un resumen de lo que enseña la Escritura. Es un resumen práctico de lo que enseña la Escritura. Pero también es una defensa, es un escudo contra las distorsiones del mismo evangelio y del mismo núcleo de la palabra de Dios. Y en la historia de nuestra confesión hay una particularidad. Y es que donde la controversia era muy grande, era mayor y el error arreciaba por doquier, los capítulos se alargaban. Hay más capítulos con más párrafos. Por ejemplo, en esta que vamos a ver, tiene cinco párrafos. En cambio, en la doctrina de la iglesia, que vamos a ver la próxima semana, tiene 15. ¿Por qué? Porque necesitábamos dejar claro que es una iglesia bíblica. Así que, donde la doctrina, en cambio, era más pacífica y era aceptada por casi todos los cristianos, los capítulos son más cortos. Porque no había controversia, no había por qué. Todo el mundo estaba alineado a esta misma verdad. Y si observan el capítulo 3, notarás algo, que solo tiene 5 párrafos. ¿Por qué? Porque para el cristianismo histórico fue algo natural y obvio que el creyente podía jurar reverentemente ante la autoridad y hacer votos lícitos llamando a Dios como testigo. Era obvio. Así que realmente este no era un tema de lo más polémico del mundo. Pero aún así, tenía un contexto histórico muy particular, que había una especie de tensión en el momento que se redactó la confesión. Por eso nuestros padres bautistas reformados escribieron 5 párrafos en un contexto o en una situación histórica de lo que alguien podía llamar en un fuego cruzado, de izquierda a derecha o de derecha a izquierda, defendiendo la fe contra 2 errores extremos. ¿Y cuáles eran esos errores? Bueno, el primer error era el rechazo absoluto de jurar por parte de los anabatistas. Así que por un lado estaba la secta de los anabatistas, que afirmaban que era un pecado mortal que un cristiano jurara, incluso si se lo pedía un juez en un tribunal para salvar a un inocente. Tú sabes que este hombre es inocente, pues júralo ante Dios que se muera. Para mí eso es pecado. Así que ubiquémonos un poco en el tiempo. Cuando nuestros hermanos bautistas reformados redactaron la confesión en la Inglaterra de la década del 1670 y 1680, todavía estaba muy fresco el eco de los excesos anabatistas del siglo pasado. En aquella época, la palabra anabatista no solamente era una etiqueta teológica. Bueno, estos son los anabatistas, ellos creen esto, esto, esto y esto. No. En ese momento, esa etiqueta anabatista era equivalente a ser considerado un demente, un fanático peligroso y un terrorista social. Y yo creo que todo eso era cierto. ¿Y por qué la sociedad veía a los anabatistas así? Bueno, básicamente porque décadas atrás provocaron una de las más grandes revueltas armadas en la ciudad de Münster, Alemania. ¿Y qué pasó allí? Ellos tomaron el poder político por la fuerza, abolieron la propiedad privada. ¿Sabemos de eso? Y persiguieron hasta la muerte a los que no pensaban como ellos, sumiendo la ciudad en caos y sangre, en nombre de Dios. Así que a partir de ahí era obvio que el mundo entero los veía como unos anarquistas que odiaban la civilización. Y así que cuando los anabatistas decían que un cristiano no debe jurar ante un magistrado
ni ante un gobierno por Dios, la sociedad no lo escuchaba a ellos como un grupo de santos piadosos. Todo lo que decían lo filtraban por sus hechos. La sociedad escuchaba a un grupo de rebeldes que querían destruir los tribunales, el gobierno, desobedecer las leyes y acabar con el orden público. Por eso, en ese contexto histórico, los bautistas reformados necesitaban decirles al mundo, y por eso hicieron la confesión de fe: nosotros no somos como la secta anabatista. Nosotros no somos anárquicos, no somos rebeldes. Nosotros sí entendemos que bajo el temor de Dios y la palabra, el cristiano puede jurar reverentemente, llamando o invocando a Dios como testigo. Entonces ese fue el primer error que se oponían los bautistas reformados. No somos anabatistas rebeldes. Nosotros creemos en el gobierno civil y podemos tomar a Dios como testigo en las cosas que son relevantes de peso. Pero ese por un lado, ese era el error. Pero existía otro error en ese momento, y era el abuso y la superstición de la Iglesia Católica Romana. Así que por el otro lado, en el extremo opuesto, estaba el abuso de la Iglesia Católica. Ellos habían devaluado el valor de las promesas, inventando una cantidad de votos obligatorios que la Biblia jamás ordenó. Nos referimos a los famosos votos monásticos. ¿Lo han escuchado? ¿Ninguno? Algunos dicen sí, algunos dicen no. Bueno, básicamente eran esos. Unos votos obligatorios monásticos son los que incluían votos obligatorios de pobreza extrema. Tú vas a ser más santo si te obligas a vivir en pobreza extrema. El otro voto era el voto obligatorio de celibato, que prohibir el matrimonio a los sacerdotes y a las monjas. Y el último era el voto obligatorio de una obediencia ciega a la estructura de la Iglesia Católica Romana. No puedes discutirlo, nada de lo que ellos decidan. Así que nuestros padres de fe, o en la fe, vieron cómo estos votos forzados no producían más santidad, sino todo lo contrario. Atrapaban las conciencias de los hombres en reglas humanas, destruían vidas y terminaban en una terrible hipocresía y pecado. Y hasta el día de hoy eso sigue siendo cierto. Porque obligaban a la gente a prometer cosas que Dios nunca les dijo que prometieran. Así que, hermanos, con ese escenario en mente, entendemos el valor del capítulo 23. No es una lista de reglas aburridas, es un faro de equilibrio. Así que, teniendo esto como introducción, abran sus Biblias y sus confesiones. Cada vez que vayamos a estudiar la confesión de fe de nuestra iglesia, por favor, el que tenga la confesión, tráigala. Y vayamos a analizar el párrafo 1. Igual, para el que no la trajo, vamos a tener el párrafo 1. Yo lo voy a leer. Y el párrafo 1 lo he titulado como la definición del juramento. Dice la confesión: un juramento lícito es una parte de la adoración religiosa en el cual la persona que jura en verdad, en juicio y en justicia, invoca a Dios solemnemente para que sea testigo de aquello por lo que jura y para que lo juzgue conforme a la verdad o falsedad del juramento. Ahora bien, esto es lo que dice la confesión. Pero ¿será que tenemos algún ejemplo bíblico sobre un juramento así? Por supuesto que sí. Génesis capítulo 21, verso 22 al 24. Lo van a tener ahí en pantalla. Génesis 21, verso 22 al verso 24. Si no, yo se los leo. Pues lo tienen ahí en su Biblia, ¿cierto? Aconteció en aquel mismo tiempo que habló Amimelec y Ficol, príncipe de su ejército, a Abraham diciendo: Dios está contigo en todo cuanto haces. Ahora pues, ¿qué dice?
júrame aquí por Dios que no faltarás a mí, ni a mi hijo, ni a mi nieto, sino conforme a la bondad que yo hice contigo, tú harás conmigo y con la tierra en donde has morado. Y respondió Abraham, ¿qué dice? Yo juraré, o en otras versiones dice, yo lo juro. Llamando a Dios como testigo, porque quizás podamos pensar, pero ya va, ellos no conocían a ese Dios, pero dice, tú Dios que ha estado contigo, Abraham sí lo conocía. Entonces yo pongo como testigo y la importancia, júrame ante tu Dios, yo lo juro. Así que de este modo la escritura es evidencia de que el juramento lícito no es una invención humana, una conveniencia humana, sino un acto solemne fundado en la fidelidad y el temor de Dios que todo lo ve. Quien permanece como el único testigo y juez supremo de todas nuestras promesas. Esta realidad bíblica no se limita a un hecho aislado, sino que establece el fundamento para comprender cómo y bajo qué nombre se debe realizar este acto de Dios, lo que nos lleva a nuestro segundo párrafo. Párrafo 2. Párrafo 2. La santidad de los juramentos. Présteme atención aquí, no se preocupen. El párrafo 2 dice, solo por el nombre de Dios es que los hombres deben jurar. Solo por él. Este nombre debe usarse en ello con todo santo temor y reverencia. Por lo tanto, jurar vanamente o precipitadamente por este nombre glorioso y temible, o siquiera jurar por cualquier cosa, conectándolo con la clase anterior, cualquier cosa por el cielo, por la tierra, por esto, es pecaminoso y debe ser aborrecido. Sin embargo, en asuntos de peso e importancia para la confirmación de la verdad y para poner fin a toda discusión, un juramento está justificado por la palabra de Dios, como lo hemos visto. Así debe prestarse un juramento lícito cuando la autoridad legítima lo exija en tales asuntos. Una vez más, esto es lo que dice la confesión, pero podemos ver algún texto bíblico que respalde esta realidad. Por supuesto que sí. Deuteronomio capítulo 10, verso 20. Ese es un texto que hemos utilizado en estas semanas mucho. Deuteronomio 10, 20. ¿Qué dice Deuteronomio 10, 20? A Jehová tu Dios temerás, al solo él servirás, a él seguirás, y solo que por su nombre jurarás. Todos los juramentos, todos los votos, solo tiene que hacerse por el nombre de Dios. Así que esto muestra nuestra actitud, que debe ser, cuando hacemos un juramento, un voto lícito, debe ser santa, porque estamos ante un Dios temible. Y como lo expliqué el miércoles, cuando hablamos de témele a Dios o temor a Dios, no es terror a Dios, no. Temer a Dios es hacer cada cosa con el objetivo de agradarle. Y si lo estás invocando como tu testigo, asegúrate de lo que lo agrades en sus términos cuando jures. Y vemos una vez más cuál debe ser nuestra actitud siempre ante Dios y el temor de Dios. Levíticos 19:14. No maldecirás al sordo, ni delante del ciego, no pondrás tropiezo, sino que tendrás temor de tu Dios, yo Jehová. ¿Por qué? ¿Será que podemos jurar rápidamente sin que Dios se entere? Proverbios 15:3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Decía un predicador antiguo que no existe un cuarto oscuro o un corazón tan oscuro que Dios no pueda determinar sus pensamientos. Dios sabe todo el tiempo, en todo momento, qué estás pensando tú y qué estoy pensando yo. Dios nos examina constantemente. Dios nos mira todo el tiempo.
Por eso cuando juremos, tenemos que cumplirnos. ¿Por qué? Porque Él nos escuchó y también nos vio. Como lo dice Números 31, verso 2. Números, capítulo 30, verso 1 al 2. Habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel, diciendo, esto es lo que Jehová ha mandado. Cuando alguno hiciere voto a Jehová, o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra y hará conforme a todo lo que salió de su boca. Así que como podemos ver, la Biblia nos enseña que tomar un juramento con seriedad no es un invento ni capricho de hombres. Ten seriedad cuando haces esto. No, sino que es un mandato del Señor. Temer o tener temor de Dios no es tenerle terror, como lo dijimos. Es recordar que sus ojos miran todo el tiempo y que cada una de nuestras acciones deben buscar intencionalmente agradarle. Estamos hablando de los votos y los juramentos, pero eso es todo en nuestra vida. Por lo tanto, cuando invocamos su santo nombre como testigo, no podemos tomarlo a la ligera ni romper nuestra palabra, sino cumplir fielmente bajo sus términos, porque es la Escritura, la misma voz de Dios, la que respalda y exige tal santidad. Párrafo 3. La solemnidad de los juramentos. Y ahí lo vemos en pantalla. Todo aquel que preste, eso quiere decir que haga, un juramento justificado por la palabra de Dios, debe considerar debidamente el peso de un acto tan solemne y no debe afirmar en ello nada más de lo que sabe que es verdad, pues por juramentos precipitados, falsos, vanos, se provoca al Señor y a causa de esto se ha enlutado la tierra. Una vez más, un ejemplo bíblico de esto. Si vemos un juramento precipitado y de algo que era falso ante Dios, lamentablemente muchas veces se utiliza como ejemplo negativo y lo es. Fue Pedro. Mateo 26, verso 72. Mateo 26, verso 72. Y ahí necesito que me sigan. Mateo 26, verso 72. Pero él negó, hablando de Pedro, el contexto de este pasaje es que él estaba viendo a Jesús desde lejos y lo estaba siguiendo, y en un momento que lo interpelaron, mira lo que dije, o lo que dice el texto. Pero él negó, ¿otra vez con qué? Con juramento. No conozco al hombre. ¿Ustedes creen que eso fue un juramento pensado o fue un juramento precipitado? ¿Tuvo más temor a los hombres que al mismo Dios? Esto es un ejemplo de un juramento precipitado. Una vez más, no es que es pecado jurar por Dios. El problema es hacerlo por algo falso o precipitadamente cuando esto es un acto reverente. Así que como muestra la Escritura, el juramento no es algo que se puede hacer a la ligera o para salir del paso en un momento de presión. Sí, 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 lo juro. No. El peligro real y lo que la Biblia condena fielmente no es el acto de jurar en sí, sino el hacerlo de forma apresurada con mentiras, lo cual ofende profundamente al Señor. El ejemplo de Pedro nos advierte sobre la gravedad de caer en un juramento falso y precipitado. Pero al mismo tiempo, esta historia de él nos recuerda que la palabra de Dios sostiene la verdad con firmeza y ofrece gracia y restauración para el corazón que se arrepiente, como pasó con el apóstol Pedro. Por lo tanto, la santidad de este acto no depende de una regla humana, sino el estándar y el juicio de Dios expuesto en su palabra. Párrafo 4. La sinceridad de los juramentos. Dice el párrafo 4.
Un juramento debe prestarse usando el significado claro y común de las palabras, sin equívocos ni reservas mentales. Un juramento debe prestarse usando un significado claro y común de las palabras, sin equívocos ni reservas mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que un juramento debe ser simple. Señor, te invoco como testigo, te llamo como testigo para afirmar que esto es real, que mi corazón dice realmente. Y lo vemos en la palabra de Dios, un ejemplo bíblico de eso. Salmo 24, 3 al 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño. ¿Qué es un juramento con engaño? Yo juro sabiendo que es falso o sabiendo que no lo voy a cumplir. Uso palabras bellas, pero en mi corazón, yo digo, sé que yo no lo voy a cumplir. Imagínate a alguien jurando así en el momento del voto matrimonial. Esto sería una atrocidad. Salmo 15:4. Aquel a cuyos ojos es vil es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en daño suyo, por eso no cambia. ¿Qué quiere decir esto? Juro ante Dios que yo te voy a ayudar. Y en el momento de esa ayuda a ese hermano que te comprometiste a jurar, probablemente tienes pérdida de tiempo, pérdida financiera. Pero si yo he jurado ante Dios, aún perdiendo, yo voy a cumplir ese voto. Así que de esta manera, cuando la Biblia habla de no jurar con engaño, descarta por completo cualquier intento de acomodar las palabras para ocultar nuestras verdaderas intenciones o para evadir responsabilidades. Sí, yo te juré por eso, pero hoy está lloviendo. No puedo hacerlo. Y cualquier posibilidad de engaño. El Señor nos exige pureza de corazón cuando lo hacemos y una honestidad total y transparente. Por lo tanto, la obligación de ser claros y sinceros al empeñar nuestra palabra no proviene de un código moral de hombres, sino de las condiciones santas que Dios mismo ha establecido en su palabra para aquellos que desean estar en su presencia. Básicos, llanos, reales, con un corazón de querer adorar al Señor. Y es un momento tan magnánimo, podemos decirlo así, magnífico, de llamar a Dios a su presencia, que yo digo, esto requiere el peso de su gloria para confirmar que esto es verdad. Párrafo 5. La naturaleza de los votos. Un voto, el cual no debe hacerse a ninguna criatura, sino solo a Dios, debe hacerse y cumplirse con total cuidado religioso y fidelidad. Pero los votos monásticos, papistas, de una vida soltera perpetua, de profesión de pobreza y de obediencia a reglas monásticas, distan tanto de ser grados de una perfección superior, que en realidad son trampas supersticiosas y pecaminosas, en las que ningún cristiano tiene permiso para enredarse. Entonces, básicamente, número 1, el voto es exclusivo para Dios y exige total fidelidad. Así que la Biblia prohíbe tajantemente adorar o hacer promesas de carácter religioso a criaturas, a santos romanistas, a imágenes o a instituciones humanas. Lo vemos en el Salmo 76:11. Haced votos a Jehová nuestro Dios y cumplir todos los que están alrededor de él. Traigan ofrendas al temible. Y como sabemos, el temible es al adorable. El Salmo afirma que el único destinatario legal y espiritual de un voto es el Señor.
Salmo 116, 14. Ahora, dice la palabra de Dios, ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Una vez más, refuerza la idea con el que se debe cumplir lo prometido directamente a Dios. Otra cosa que muestra los votos o otra parte de este mismo párrafo es que fueron diseñados contra el celibato obligatorio y la prohibición del matrimonio. Los votos monásticos exigen una soltería perpetua y obligatoria. Pero la Escritura enseña que el matrimonio es honroso y prohibirlo es una doctrina peligrosamente satánica. Primera de Timoteo 4, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, etc. Así que este texto es más directo. Llama doctrina de demonios a la exigencia humana de prohibir el matrimonio a un grupo de personas. También lo vemos, esa idea en Hebreos 13:4. Honroso sea el matrimonio y el lecho sin mancilla. Dios dice que el matrimonio es honroso. ¿Cómo viene doctrinas de hombres de decir que no se casen? Doctrina de demonios. Así que esta idea desmiente la concepción monástica célibe de la Iglesia Católica Romana, porque ellos decían básicamente esto: si tú eres célibe, tú eres más santo. Es un error. Dios dice que el matrimonio es honroso para todos y no es un estado inferior. De hecho, Dios pone como ejemplo, y ustedes y yo lo sabemos, y lo vimos hace poco en Efesios, como el ejemplo de Cristo y su iglesia. Yo no estoy diciendo que ahora, bueno, estás diciendo que el hombre que se casa o la mujer que se casa tiene más honra que los solteros. Yo no estoy diciendo eso. Pero lo que sí estoy diciendo, que Dios no escogió la soltería para replicar la comunión de Cristo y la iglesia. ¿Ok? Dios lo estableció así. Número 3, contra la imposición de reglas y tradiciones humanas. En Mateo 15:9 dice lo siguiente: pues en vano me honra, enseñando como doctrinas y mandamientos de hombres. Esto es lo que estaban haciendo los romanistas. Estaban enseñando doctrinas como mandamiento de Dios. Es decir, no, en vano me honra. Tú dices, sí, esto lo hago para Dios. Pero yo no dije eso. Afirma de manera tajante que añadir exigencias a la vida cristiana que Dios mandó es una adoración falsa y vana. Sí, Dios dice eso, pero tenemos que aumentarle. Y ese mismo espíritu que tenían los fariseos. Doctrina de demonios. Así que en resumen, la Biblia nos enseña que los votos pertenecen únicamente a Dios y deben cumplirse con fidelidad. Ninguna institución humana tiene derecho a inventar reglas falsas, como prohibir el matrimonio para exigir una santidad superior. Añadir exigencias que el Señor no ha mandado es una adoración vana. Por lo tanto, la verdad y nuestra libertad no dependen de inventos humanos, sino estrictamente de lo que Dios ordena en su palabra. Amén. Así que, hermanos, termino con esto. Hoy entendimos que un juramento no es un trámite humano. Es pararse frente al Dios que todo lo ve. Cuando lo llamamos a Él como testigo, la ligereza desaparece. Y la verdad se vuelve una obligación. Dios no busca palabras bonitas, busca un corazón transparente. No tolera las medias verdades, las trampas del lenguaje ni las reglas inventadas por los hombres para aparentar una santidad superior. La verdadera fe no se construye con prohibiciones humanas, sino con una obediencia libre y fiel a su palabra. Al final, este capítulo nos deja con una idea central, y es que Dios se toma muy en serio lo que sale de nuestra boca. De hecho, en la palabra dice que daremos cuenta de toda la palabra necia. Él escucha todo.
Así que al jurar o hacer un voto, no pronunciamos palabras al viento. Escúchalo bien. Invocamos al ser más sublime del cosmos, que nos gobierne la absoluta convicción de que estamos ante el Dios Santo, una presencia cuya gloria es más deslumbrante que el brillo de 1000 soles. Ante su infinito poder, cada promesa, cada voto, cada juramento adquiere el peso del universo. Así que esto es lo que creemos. Que los juramentos y votos lícitos son un medio de adoración autorizado por el Dios del universo, que deben hacerse únicamente en su nombre, con verdad, reverencia e integridad. Por lo tanto, no permitiremos ni cederemos ante los hombres que quieran arrebatarnos lo que Dios ha concedido a su pueblo, ni que oscurezcan con tradiciones humanas lo que el Dios de todo diseñó para el brillo de su propia gloria. Amén. Oremos.